técnico de la selección sub-23 de República Dominicana, con una responsabilidad que realmente apremia con respecto a lo que es Tokio 2020. O sea, recibes el cargo y de una vez tienes que inmediatamente comenzar el trabajo fuerte pensando en ese sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos. Bienvenido. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, es un trabajo muy rápido porque el torneo es en 50 días. Hoy es 30 de enero, el torneo empieza el 20 de marzo. Son 50 días de trabajo intensivo, pero vamos muy bien. La verdad es que en 7 días hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de los jugadores, en el conocimiento del planteamiento táctico que queremos buscar para los primeros partidos, en el perfil de equipo que estamos buscando construir. Es un equipo que ya tiene mucho construido, llegó a una fase final de preolímpico, eso ya es muy destacado para República Dominicana, y ahora aportar los detalles finales para pelear en lo que me parece que debe ser el grupo más competitivo en la historia de un preolímpico, porque pues con nosotros están México, Estados Unidos y Costa Rica. Te voy a preguntar algo, conociendo que eres amante no solamente de dirigir, sino de la parte filosófica de todo esto. Para ti como técnico, tener quizás un proceso tan corto cuando tienes pensado un proyecto, ¿puede perjudicar de cierto modo o no es una norma? Yo soy un creyente de proyectos de largo plazo y no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo, pero mi vida entera como entrenador y al final lo que pasa hoy en el tenor del fútbol mundial es que los resultados son exigencia desde el momento en que tomas una selección nacional. Entonces, ese escenario ideal en donde tienes 2 años, 1 año y medio de trabajo, se da, pero se da muy esporádicamente. Lo que se da normalmente en el fútbol hoy día es la necesidad de tener resultados de manera práctica, pragmática e inmediata. Entonces, jamás escucharás de parte mía una excusa o un comentario respecto a que no tuve tiempo suficiente. Encuentro un equipo fuerte mentalmente, un equipo que viene bien trabajado y un equipo que ahora necesitamos afinar en unos últimos detalles para poder encarar 3 partidos de esa naturaleza. Entonces, sí es verdad que todos quisiéramos tener en todo trabajo 6 meses, 1 año para poder dar los primeros resultados, pero ese no es el fútbol. El fútbol es lo que es. El fútbol es de resultados inmediatos y tienes que trabajar con respecto a estas realidades y nunca ponerlo como excusa. Profe, para nadie es un secreto que en República Dominicana más que todo se exporta los peloteros, los beisbolistas y el fútbol no es que sea una segunda opción, pero ha tomado más tiempo en conseguir ciertos resultados. Como técnico de una selección que va camino, está en intermedia entre los juveniles y la absoluta, ¿qué sientes que debe trabajar República Dominicana en cuanto a las bases para ir creciendo y para proyectarse a mayores eventos, caso de un mundial, etcétera, etcétera, etcétera? Mira, este es un proceso de mucho tiempo. República Dominicana, como bien lo dices, fue un país que comenzó a exportar beisbolistas a diferentes ligas de Estados Unidos, predominantemente a Estados Unidos. Pero el fútbol está en un momento que verdaderamente es espectacular, porque hay gente que quiere invertir en el fútbol, porque hay una federación que le está apostando, porque hay infraestructura que se está construyendo. Y los jugadores, poco a poco, a partir del crecimiento de la liga profesional en la República Dominicana, han sido jugadores que han sido cada vez más exportados. Hoy tú encuentras en Europa jugadores en distintas ligas, no ligas A del mundo todos, pero en diferentes terceras divisiones, segundas divisiones, muchos jugadores jóvenes que están cada vez saliendo más de la República Dominicana. Entonces, me parece que en ese sentido el proceso de los jugadores de la República Dominicana va viento en popa, va muy, muy bien. Tú esperarías que un país que tiene apenas 4 o 5 años con una liga profesional, sería muy difícil encontrar tantos jugadores jugando en Europa en los diferentes lados. Pero el jugador dominicano tiene muchas cosas muy interesantes. Jugador muy atlético, inteligente, proactivo, jugador técnico, explosivo, potente. Entonces yo lo que te puedo decir es, seguramente con el tiempo habrá más y más y en mejores ligas habrá más y más jugadores que se desarrollarán de mejor manera, pero hoy día es sorprendente lo que ha pasado con la República Dominicana en los últimos años. Si tú tomas como parámetro, desde que existe la liga profesional en la República Dominicana y donde está hoy la República Dominicana, yo te diría que solamente elogios a lo que ha pasado en el país. ¿Sabes qué? Bueno, para nadie es un secreto, además de trabajar en las bases de cualquier equipo en CONCACAF, lo has estudiado muchísimo, sabes muchísimo del tema y sabemos, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, que Uruguay se describe por la garra, en el caso de Ecuador, porque son equipos que van al choque, ¿cómo podríamos describir al jugador dominicano en cuanto a la construcción de un esquema de juego? ¿Sientes que el dominicano tendría la capacidad de tener un juego de posesión o que sería un juego más vertical? ¿Cómo lo describirías?
Mira, es una magnífica pregunta y te la voy a contestar de la siguiente manera, Mari. Yo opino que el jugador dominicano está hecho para poder ser partícipe de diferentes filosofías de juego. Sin embargo, en la explosividad encuentro la mayor virtud de los jugadores dominicanos, en la capacidad explosiva, potente, para definir duelos, para atacar duelos al espacio, para atacar duelos en espacios cortos. Entonces, con esto que yo te estoy diciendo es, sí pienso que el fútbol dominicano puede ser óptimo en situaciones de posesión de balón, en un juego posicional, pero también creo que cuando tú tienes características tan explosivas en distintos jugadores, pues de repente tienes que plantear aspectos diferentes. Si yo te dijera a futuro qué encuentro en el fútbol dominicano como una de las ideas predominantes que seguramente vas a ver en un futuro, un fútbol que sin duda alguna va a aprender cada vez más a defenderse de mejor manera ante las grandes potencias, a hacer bloques sólidos y, por supuesto, a atacar de diferentes maneras, de forma muy explosiva, a atacar espacios de otras maneras. Hablemos de lo que has visto hasta ahora. Los aspectos positivos, por supuesto, ya me los has mencionado, pero quizás cuando llegaste, ¿qué es lo que dijiste? Tenemos que enfocarnos en esto, eso es lo que tenemos que trabajar como debilidad, ¿qué viste especialmente en tu equipo sub-23? Mira, el primer microciclo, tú sabes que me nombraron el pasado miércoles. Mi primer microciclo se dará en unos días más. Okay. Aún no estoy listo para decirte, sí conozco, por supuesto, las debilidades, pero me parece que lo más importante en este tipo de temas es primero tocarlas con el grupo. Es un tema de ética profesional, siempre hablar con los jugadores en ese sentido primero. Encuentro áreas de oportunidad muy importantes, porque no entiendo que cuando tú analizas, por ejemplo, un FODA, hablas de debilidades, pero debilidades es una palabra que a veces se connota en negativo. Y lo que yo encuentro es jugadores mentalmente muy, muy fuertes, jugadores con los que ellos tenían una recepción maravillosa, jugadores que tienen muchas virtudes y sí, ciertamente, como en todo equipo, como en todo proceso táctico, como en todo proceso de formación, hay áreas de oportunidad, pero esas áreas de oportunidad yo pienso que son muy trabajables. Y déjame decirte algo por el otro lado. Cuando tú hablas de debilidades, este es un tema conceptual del fútbol y que quizás es un tema conceptual de vida también, Mari. De repente, a veces nos enfocamos mucho en vamos a trabajar las debilidades, vamos a hacer que las debilidades se vuelvan fortalezas. Y te dejo esta pregunta porque es una pregunta conceptual de fútbol y de vida. ¿Qué es más válido? ¿Apostarle tiempo a trabajar áreas de oportunidad y debilidades o potenciar tus virtudes? Porque el tiempo en selección nacional es muy limitado. Entonces, de repente hay temas con los que tienes que trabajar y saber que tienes esto y dices, bueno, de repente no quiero invertir tanto tiempo de trabajo en esta parte y quiero invertirlo en lo que ya... Así es. Y este es un tema de debate que cualquier seleccionador tiene que tener. Yo lo tenía en San Kitts Neves y tú lo encuentras con cualquier seleccionador, porque precisamente, regresando a tu pregunta original, al no tener tanto tiempo de trabajo en la selección y los tiempos ser más limitados, pues ojalá yo tuviera los 300 días de un club, pero como seleccionador, ¿cuánto tiempo de trabajo tienes? 60 días, 50, 70 días. Entonces, ¿a dónde te enfocas? Y tú menos en este caso. O menos. ¿A potenciar virtudes o hacer que las debilidades se vuelvan aceptables? Es un tema de debate muy interesante. O quizás y preguntarte en caso inmediato qué necesitas más, potenciar las virtudes y ya poco a poco con el tiempo ir matizando lo que se podría considerar como una debilidad, enfocándote siempre en lo positivo, ¿no? También podría ser eso, dependiendo de la situación que tenga el club o el seleccionador, podría funcionar así. Hay aristas, cuánto tiempo tienes, con quién cuentas, en este tiempo de trabajo a quién vas a enfrentar. Todo es la circunstancia y todo, por supuesto, que tiene que ver con el entorno. Yo te diría, obviamente, que en un periodo de un año potencias virtudes y haces que tus deficiencias y tus debilidades o tus áreas de oportunidad se minimicen, ¿de acuerdo? Pero en un periodo corto de tiempo, de repente tienes que enfocar tus baterías y tienes que enfocar todo lo que vas a hacer lo que mejor puedas hacer para competir. Un grupo que es muy competitivo. Y te lo estoy diciendo en el ejemplo de la República Dominicana, pero ya es un tema filosófico. ¿Sientes que tienes un equipo con la capacidad de hacer historia en República Dominicana? Sin la menor duda. Ok. Mucha convicción, me encanta. Te lo contesto tajante, te voy a decir por qué. Porque mira,
La respuesta de sí, pero hay que entender que el grupo es... A ver, el grupo lo entendemos todos, ya no te lo tengo que repetir. Voy contra las mejores selecciones del área, las 3 mejores selecciones del área, México, Estados Unidos y Costa Rica. Sí. Pero tu pregunta es, ¿sientes que el grupo puede hacer historia? ¿Y qué es hacer historia? Tener un resultado que nadie espere, es decir, ir a los Juegos Olímpicos, pasar de ronda. Sí, pienso que tengo, tajantemente te lo digo, sin la menor duda. Bueno, y no por nada, estuviste nominado en el 2018 como técnico del año. Hablemos de esa parte, estamos hablando mucho del presente, pero sabemos que eres una persona con muchísimo cartel, amante de la táctica, y bueno, y en CONCACAF hacen mérito de esto. Sí, en 2018 me nominaron candidato a técnico del año. Interesantemente, yo no opino que el 2018 fue mi mejor año con St. Kitts and Nevis. Creo que tuve otros años interesantes. Yo tomé St. Kitts y Nevis en el 2015. Mi primer partido fue contra El Salvador, empatamos 2-2. Ese mismo 2000 fuimos a Europa en una gira de partidos amistosos. Y en el primer partido amistoso contra Andorra, fuimos el primer equipo de selección caribeña en ganarle a una selección europea en Europa. Ganamos contra Andorra. Luego en 2016 nos quedamos a minutos de la clasificación a Copa Oro. 2017 tuvimos un torneo internacional en India, un torneo que organizó la Federación de India con selecciones de todas, de diferentes confederaciones. Quedamos en segundo lugar. Y en 2018 la verdad es que tuvimos un buen año en la Liga de Naciones. Le ganamos a Puerto Rico, hicimos un partido histórico contra San Martín, ganamos por 10 goles. Y contra Canadá, pienso yo que hicimos uno de los mejores partidos que hemos tenido en la selección de St. Kitts. Perdimos 1-0, pero en lo que yo pienso que fue uno de los partidos más tácticos, estratégicamente más ricos que te puedas haber imaginado. Y luego vino la nominación. La verdad, un honor para mí haber recibido esa nominación. No gané el técnico del año, gané la nominación a ser uno de los técnicos en ese momento. Y tu segunda pregunta es respecto a la táctica. Mira, primero déjame decirte que yo considero que como técnico soy equilibrado. Es decir, el factor humano para mí es importantísimo, el factor tener una gran relación con los jugadores, hacer grupos inmensamente fuertes, grupos que le apuesten a objetivos de una manera sin voltear atrás. Me es muy importante que todo el proyecto, la parte cancha, extra cancha, los más mínimos detalles se cuiden. Yo pienso que hoy como técnico no puedes darte el lujo de que únicamente te enfoques en la parte táctica, en la parte física. Tienes que cuidar hasta el más mínimo detalle. Lógico, ¿no? Lo psicológico, lo mental, la concentración, la nutrición, cómo están los camiones, la puntualidad, todo. El entorno tienes que... Yo siempre digo que no importa la selección que dirijas o el equipo que diriges, pero si eres una selección, tienes que pensar como Alemania. Y si eres un equipo, tienes que pensar como el Manchester City, o como el Liverpool, o como el Bayern München, o como el Paris Saint-Germain. Entiendo que no vas a poder desarrollar ese fútbol porque hay una cuota de talento en el fútbol que es imposible de obviar. Está ahí. Hay una cuota de talento. Pero todo lo demás, tu situación tiene que ser perfecta. Y tienes que buscar la perfección. Pero sí, tocas el tema táctico. Sí soy un obsesionado de lo táctico. Sí amanezco y tengo al lado de mí un cuaderno, una pluma. Es verdad que a veces uso el iPad, a veces uso el teléfono inteligente, pero también escribo mucho a la vieja usanza, con pluma, papel, empiezo a desarrollar ideas y siempre complementándolo con lo que hoy pienso que es irremediable, ¿no? Entender hoy el análisis, la estadística, los videos, las diferentes combinaciones. Hoy la vida táctica es una vida en donde mezclas intuición, pero mucha ciencia, mucha ciencia. Antes era quizás intuición 90%, ciencia 10%. Hoy hay un grupo de gente que da 75, 80% ciencia, 25, 20% intuición a la táctica. Yo lo veo hoy 50-50. No pierdes el sentido de intuición, el sentido de creatividad e innovación, pero sí la ciencia tiene un peso muy significativo en las decisiones estratégicas. La ciencia se la podríamos adjudicar al crecimiento en la tecnología y cómo se está implementando la misma en el fútbol, ¿no? Sin la menor duda, la ciencia es el crecimiento de la tecnología. Es cada vez ver más estadísticas más sofisticadas, saber qué estadísticas no son útiles, cuáles sí son útiles, saber videos, cuáles puedes aprovechar, cuáles no, saber cómo puedes la interpretación de la información, aplicarla a tu táctica, cuál no. No toda la información es aplicable, ahí hay una información. Mira, un buen día, en un buen partido, tú puedes recibir, y puede sonar exageración, pero no lo es, puedes recibir 250 hojas de análisis. Entonces, dime tú en tu sano juicio, ¿quién puede estudiar 250 horas de análisis? Muy difícil. La pregunta entonces es,
¿cómo haces que el análisis sea productivo para tu toma de decisión? Y la respuesta está en que tienes que tener un grupo de analistas, un grupo dentro de tu cuerpo técnico que sea verdaderamente genial, que verdaderamente entienda lo que estás buscando y que pueda descifrar esta información para la toma de decisiones. Información sola, irrelevante. Información aplicada a la toma de decisiones, pues es como hoy operas. Ahora, quiero profundizar más en lo que eres como técnico, ¿no? Sí. Si te pregunto qué estilo de juego te describe, qué esquema táctico es el que más utilizas, ¿tienes una respuesta o tú te adecuas de acuerdo al equipo que tienes? Porque hay dos tipos de técnicos, el que se casa con su estilo de juego y el técnico que adecua ese estilo de juego de acuerdo al plantel. Soy un técnico mucho más inclinado a lo segundo, porque no soy ni seré jamás un técnico que antepone su propia filosofía por encima de las realidades. Hay gente que dice, es que este es un técnico resultadista. Pues es que el fútbol es de resultados y el fútbol es de potenciar lo que tienes para lograr los mejores resultados históricos que puedas tener en cualquier equipo o selección o circunstancia. Entonces, si me tuviera que inclinar hacia uno o hacia otro lado, sí, hay estilos de juego con los que claramente me identifico. Hay un estilo de juego en particular que me gusta mucho y trataré en la medida que el equipo que yo dirija en determinado momento de vida poder aplicarlo, sí. Pero si no tengo el perfil de jugadores y no tengo las circunstancias, y las circunstancias son distintas, por ejemplo, entras a un equipo en la fecha 16 y el equipo está en penúltimo lugar, pues a mí qué me importa mi estilo, a mí qué me importa mi filosofía. Me están contratando para salvar una franquicia que vale millones y millones de dólares. Es otra circunstancia. Entonces, decirte, a ver, ¿con qué estilo te identificas? Pues me identifico con un equipo que sea férreo para defender, que verdaderamente mantenga el cero a toda costa, porque de ahí partes en el fútbol. Un equipo que sea muy rápido para llegar a una zona peligrosa. Un equipo en que los duelos son el tenor de hoy día en el fútbol, que ganar duelos es importante. Un equipo que al espacio sea muy bueno, un equipo que sea explosivo, potente, un equipo que no tenga miedo de terminar jugadas cuando hay posibilidades de gol. Hay muchas cosas con las que yo te puedo decir que me identifico. Y decirte, a ver, pues raro esto. Te comento esto porque esto mucha gente me lo pregunta. Es una contradicción. Yo por 15 años fui presidente de Cruyff Institute en México. Fui un gran amigo de Johan Cruyff. Y todo el mundo me dice, oye, ¿qué pasa cuando Johan te oye hablar así o te oía hablar así, mi querido amigo? Pues es que al final de cuentas sí es el estilo con el que me identifico y sí es real que yo no soy un obsesionado de salir jugando, ni soy un obsesionado de que la posesión tiene un peso muy específico en el fútbol. Le doy mucho más peso a otros temas. Pero al final de cuentas, contestando tu pregunta concretamente, lo más importante para mí en el fútbol como entrenador es tener la capacidad de entender a dónde llegas y tratar de buscar resultados históricos con un equipo que sepa siempre a qué juega. Para mí, los equipos que mejor juegan son los que entienden perfectamente el concepto, que viene desde el cuerpo técnico y de los propios jugadores, porque a mí me gusta tener jugadores empoderados y que en la cancha lo ejecutan. Hay técnicos que son técnicos únicamente de pizarrón, de iPad, de presentaciones. Luego hay técnicos que son técnicos que entrenan muy bien, pero no lo saben explicar. Y luego hay técnicos que lo saben explicar muy bien, lo entrenan muy bien, pero a la hora del partido no lo logran ejecutar. Entonces, para mí, la panacea como entrenador es identificar un estilo de juego, plasmarlo, entrenarlo para que se pueda plasmar y plasmarlo cada partido. Ya cuál estilo no me es tan relevante. En base a lo que me estás comentando, te llevé un esquema táctico como un 4-3-3 o un 4-2-3-1, podría ser, utilizando de repente las bandas como vértigo. ¿Sabes qué? En mi carrera he utilizado todos los esquemas de juego habidos y por haber, absolutamente todos. Ha habido veces que me he sentido cómodo con 4-3-3, ha habido veces que me he sentido cómodo con 4-2-3-1, ha habido veces que me he sentido cómodo con 4 y rombo en media cancha, utilizando una línea de 5. Es que si tú analizas mi carrera desde el fútbol amateur hasta en México, hasta fuera de México, hasta San Kitts y Nevis, hasta un proyecto en alguna ocasión en Ecuador, hasta no te puedo decir soy 4-3-3, o soy 5-3-2, o soy 4-4-2, soy 4-2-3-2. Soy un apasionado que el equipo juegue a lo que necesita jugar para hacer historia.
Ok. Bien, Víctor Grau nos pregunta, habla sobre la ciencia. En selecciones de segundo nivel, ¿cómo hacen para contrarrestar las desventajas presupuestarias con las selecciones top? Es una magnífica pregunta de Víctor y lo que yo te puedo decir es el cuerpo técnico, la parte deportiva de una federación, la dirección deportiva tiene que encontrar un presupuesto donde potencie la realidad de su presupuesto para estar lo más cercano posible. Sí es verdad que un departamento científico te puede costar millones de dólares, pero también es verdad que con pocos miles de dólares puedes tener información clave, que con pocos miles de dólares puedes lograr acercarte al mejor análisis posible, poderlo plasmar y llegar a eso. No todas las selecciones van a tener GPS en el cuerpo, no todas las selecciones van a tener todos los instrumentos que cuestan cientos de miles de dólares, pero con los recursos que tienes, tienes que lograr el máximo nivel científico. Lo que no se vale es decir que como eres un equipo o una selección que no tiene presupuesto, la ciencia es secundaria. Puedes decir, no tengo presupuesto para un proyecto científico de alta escuela, pero dentro de mi presupuesto algo tengo que mandar para que estemos lo más cercanos posible al más alto nivel. Claro, porque regresarías a las bases del fútbol también. En algún punto se empezó el fútbol sin la ciencia y también resultaba. No funcionaría como excusa, ¿no? El no trabajar con ella. Me quedé pensando en lo Johan Cruyff y porque sabemos que vaya cuánta historia ha hecho en el fútbol. ¿Qué concepto es el que te llevaste de él que quizás y te cambió la forma de ver el fútbol? Mira, el concepto más importante que yo le aprendí a Johan Cruyff es la primera pregunta que te la voy a contestar dándote un poquito la vuelta, porque te he contestado todo directo, esta me vas a permitir contestándotela de otra manera. Hay dos conceptos, no hay uno. 100%, adelante. Hay dos conceptos. El primero es que Johan, cuando algo no le encontraba la solución táctica o la solución a algo al vestidor, ¿sí? Él pensaba fuera de la caja, out of the box. Entonces, de repente, tú decías, bueno, es que, ¿cómo marco a este delantero? Y un día yo platicaba con él y le decía, a ver, pasar horas y horas y horas entendiendo cómo marcaba a ese delantero. Y de repente llegaba Johan y decía, ¿quieres marcar muy bien ese delantero? Sí. Bueno, pues no lo marques ni con 2 ni con 1. La persona que ibas a abocar para marcarlo, abócala para parar a la persona con la que conecta y que le da el pase. Entonces, de repente Johan tenía esta mentalidad fuera de la caja, donde lo que alguien veía, él lo veía 2 pasos antes, ¿sí? Y eso es algo que yo le aprendí mucho. A veces lo que parecen soluciones inmediatas, a veces lo que parecen soluciones en donde te trabas, hay pasos anteriores para pensar las cosas fuera de la caja. Y la otra cosa que le aprendí a Johan es, tú puedes ser muy, muy filosófico en cómo piensas el fútbol y puedes hablar con conceptos muy sofisticados y puedes utilizar 15 conceptos, ¿no? Desmarques, rupturas, interiorizar el fútbol o utilizar los conceptos que todo el mundo está utilizando. Pero al final del día, hablas con los jugadores, la clave es que ellos lo entiendan. Entonces, si tus conceptos son muy profundos, muy, muy profundos, fantástico, pero lo tienen que entender. De nada sirven los conceptos, las palabras profundas, si a quien se lo transmites no lo entiende. Entonces, yo cuando empecé mi carrera, sí, yo cuando empecé mi carrera, te voy a hacer una confesión. No jugué fútbol, a los 18 años sabía que iba a ser entrenador y empezaba a estudiar para ser entrenador. Es decir, me gradué mucho antes como entrenador que en mi licenciatura. Mi licenciatura me gradué a los 22, 23 años. Yo sentía que tenía un déficit por no haber jugado fútbol. Entonces decía, pues cómo me van a ver los jugadores muy bien. No jugué fútbol, no soy una figura que está llegando, que hizo historia como jugador. Dije, pues ¿sabes qué? Lo que tengo que hacer es hablar con una terminología tan sofisticada que parezca yo PhD en fútbol, en entrenador de fútbol, ¿no? Entonces de repente yo hablaba y la gente no me entendía. Dice, bueno, pero es que estoy utilizando este concepto y estas palabras y explicaba los sistemas y yo estaba feliz de la vida porque decía, mira qué sistema desarrollé. Y a la hora de la verdad, no lo podíamos plasmar. Y hubo un momento, platicando con Johan, que Johan me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes pensar las cosas tácticas tan sofisticadas como quieras, puedes ejecutarlas tan sofisticadas como quieras, entrenarlas tan sofisticadas como quieras, pero la gente te tiene que entender. No eres tú un doctor
como Dr. Emmett Brown en Back to the Future, que pensaba sus cosas solo, ya sabes, un tipo loco. Tienes que entender, esto es de una relación entre técnico y jugadores. Y me volví más pragmático. A veces los conceptos en un enunciado, en dos enunciados, esos conceptos los puedo plasmar muy rápido. Y esto creo que es algo, una virtud que le pude aprender a Johan Cruyff muy bien. ¿Cómo llegaste, Johan? ¿Cómo se conocieron? No me puedo quedar con esta pregunta, me da muchísima intriga. Sí, bueno, pues es que estudié un programa en Cruyff Institute en Barcelona y a partir de ahí nos volvimos muy amigos. El que después sería su yerno, Todd Bean, que se casó con Chantal, su hija, y a partir de ahí pues, conocí a Johan, nos volvimos buenos amigos y Johan me dijo, pues vamos a traer el instituto a México y en el año 2002 traje Cruyff Institute a México y Cruyff Institute fue importantísimo en mi desarrollo como persona, como profesional, como entrenador, como persona del deporte y a partir de que yo tenía un instituto que tenía la marca de Johan, nos volvimos muy buenos amigos, te puedo platicar anécdotas y anécdotas, viajamos fuimos de lado a lado, estuvimos en diferentes ciudades, congresos de fútbol, nos vimos en diferentes lados, él se burlaba de mí, él se burlaba de mí porque en México es común dar el título de presidente cuando estás en una compañía, entonces él no entendía por qué yo no me ponía director de Cruyff Institute México y me ponía presidente de Cruyff Institute México, ¿sí? Y pues era un tema cultural, ¿no? Entonces él me veía y entre broma y broma me decía, el presidente, el presidente, el presidente. Fuimos cercanos, fuimos muy cercanos y discutimos fútbol. ¿Qué te puedo decir? Me estás tocando temas nostálgicos, pero haber vivido 15 años de mi vida discutiendo fútbol, conceptos con una figura como Johan es de las cosas más fabulosas que he vivido en mi vida, sin duda alguna. Porque además de hablar de tu carrera, quiero irme un poco más allá porque a mí me gusta mucho la táctica y aquí en la pizarra del DT nos abocamos a ello y por eso te quiero hacer esta pregunta porque, y aprovechando que estamos hablando de Cruyff, Jordi, su hijo, llegó a la selección de Ecuador y en cierto modo hubo a ver, ciertos aspectos de lado y lado. Habían personas que celebraban el hecho de que llegase un técnico, primero con el apellido de Cruyff y segundo con quizás la táctica o la técnica europea. Y otras personas decían que quizás no iba a entender lo que son las eliminatorias sudamericanas y que por eso le costaría un poco adecuarse con Ecuador. ¿Tú qué piensas de los técnicos europeos que llegan a Sudamérica, los técnicos sudamericanos que llegan a Europa? ¿Sientes que eso influye en algún punto? Porque, a ver, hay opiniones encontradas y me gustaría saber la tuya. En absolutamente nada. Yo pienso que los muy buenos técnicos son exitosos en cualquier proyecto que esté a la altura de las circunstancias e incluso en proyectos que no estén a la altura pueden lograr hacerlos muy exitosos. Yo no veo que un técnico es un tema de nacionalidad para nada, ni tampoco de regionalidad, ¿sí? Pienso que cuando eres buen técnico y cuando tienes capacidad, triunfas en cualquier parte del mundo. Y cuando no eres buen técnico, pues no triunfas. Entonces, Jordi es un tipo interesante. Jordi es un tipo que verdaderamente ha tenido éxito, se fue a Maccabi Tel Aviv en Israel, tuvo mucho éxito, se fue a China, tuvo éxito, es un tipo ganador y un tipo pragmático, Jordi también. Hablemos de estas preguntas que, bueno, y la pregunta va en base a otra que te voy a hacer, genérico de prueba, dice, ¿qué consideras clave para convertirte en entrenador? Demasiados temas, vamos a ahondar en esta pregunta porque esta pregunta no tiene una respuesta de una sola. Lo primero es, considero que cuando fuiste jugador, si te quieres volver muy buen técnico, tienes que dejar de lado que vas a ser muy buen técnico porque fuiste un buen jugador. Tienes que ponerle un parón a tu carrera y decir, necesito prepararme, necesito estudiar, necesito empezar de nuevo y sí, puedo tener mucho en mi bagaje de jugador que me pueda ayudar, pero el paso no es, como fui jugador, ahora ya puedo ser técnico, tengo que estudiar. Y si no fuiste jugador, pues tienes que estudiar el doble o el triple. Como cualquier carrera, ser muy buen técnico requiere verdaderamente de mucho estudio, de mucha preparación, mucha ambición. Es una carrera muy bonita, es una carrera que tienes
tratos con los jugadores, es una carrera que tienes tratos con muchísimas personas, conoces equipos, conoces el mundo, es muy exhaustiva. Y es una carrera que te requiere 24/7, no eres un técnico de 2 horas al día. Ser técnico te requiere ser muy bueno en la táctica, muy bueno en la... que los jugadores te pueden aportar mucho, ser bueno en la parte de medicina, bueno en la parte científica, dejar a los patrocinadores, no es un tema cualquiera, es una carrera que hoy cada vez está más y más dirigida a personas que se están preparando pues para un cargo. Entonces no puedes pensar que como técnico solamente ver bien el fútbol es tu primer atributo. Visión muy multifacética, si se vale la expresión, multifacética valdría la pena decirlo, pero yo lo digo muy multifacética. El técnico de hoy es un técnico que comprende tener capacidad en muchas áreas y una persona que además en el manejo de grupo y en el liderazgo tiene que ser muy bueno. Entonces mi gran consejo para una persona que quiere ser técnico es, tiene que entender que va a ser carrera de tiempo completo, Me hacen una pregunta, o nos hacen una pregunta súper interesante. ¿Qué le falta a República Dominicana para que esté a la altura de selecciones como Estados Unidos, México, Costa Rica? ¿Qué debe hacer Jaques para motivar a los jóvenes para que sueñen con ir a un mundial? Mira, como a muchos países del Caribe y de Centroamérica, a algunos les falta tiempo. El boom del fútbol en la República Dominicana está empezando. Y esa respuesta de qué le falta, yo lo que te puedo decir es, yo considero que el futuro del fútbol dominicano es increíblemente prometedor. Y a los jóvenes no pienso que sea un tema de motivarlos. Y en esta selección preolímpica no pienso que sea un tema que ellos tengan que tener motivación para ir a los Juegos Olímpicos. Lo que pienso es que el solo hecho de competir por unos Juegos Olímpicos o una Copa del Mundo tiene que ser la motivación más grande en la historia, en la vida de un futbolista o de un entrenador. Mira, yo nunca he dirigido a un nivel donde voy a competir por unos preolímpicos. He dirigido muchos años para competir eliminatorias de mundial, de Copa de Oro, es decir, hoy tengo la oportunidad que no tuve en San Quince de dirigir a nivel donde voy a competir por un preolímpico. Yo pienso que es tan intrínseca la motivación de un futbolista cuando llega a estas instancias. O sea, mira, te voy a ser sincero, yo puedo tener 44 años, 27 años dirigiendo fútbol y no estoy exagerando, pero desde que me nombraron, mi mente hoy es el preolímpico y solo el preolímpico. Soy un enfermo, o sea, estoy enfermo con lo que tengo enfrente por tratar de alcanzar historia. Y te lo digo después de hablar con muchos de los jugadores, qué grupo tan increíble de jugadores es el que tiene hoy la República Dominicana. Y eso no necesita motivación, eso es algo que está como profesional y que está cuando tienes enfrente un preolímpico, una Copa del Mundo, una Copa Oro, una Copa América, un mundial juvenil, un mundial infantil. Es que no hay más, es que para eso vives en el fútbol, eso es el leitmotiv de una persona que está en el fútbol. ¿Sabes qué? Bueno, ya tenemos que ir cerrando para lamentablemente, porque me quedaría un día entero en esta conversación. Y yo estaría un día entero contigo también, ¿eh? que has estudiado muchísimo a lo largo de casi 40 años o más, ¿no? Ya te voy a preguntar exactamente cuántos. Y por supuesto el fútbol ha evolucionado muchísimo. Dentro de esa evolución, ¿cuál sientes que ha sido quizás el concepto táctico que más te ha sorprendido en cuanto a esa evolución? Mira, primero hay una parte en la evolución natural del deporte que muchas veces omitimos entender, que tiene que ver con la velocidad del juego. ¿Sí? Entonces, déjame ponerte un ejemplo de otro deporte del béisbol y luego lo voy a llevar al fútbol. Por ejemplo, tú veías a un pitcher en los años 1960, 1970, yo soy del año 1975, y un pitcher alcanzaba una recta de 93, 94. Hoy hay pitchers que te tiran 102, 103, 104. Esta evolución es una evolución de 10% en la velocidad de un beisbolista. La velocidad del juego en el fútbol hoy es tremenda. Entonces, ¿por qué empiezo con esto? Por decirte que la gran evolución del fútbol está
precisamente en la velocidad del juego. Tú veías el Brasil de 1970, yo no había nacido, mi papá iba al estadio y mi papá me cuenta las historias de un Brasil que era épico en México, que fue campeón del mundo. Y hoy tú ves a Brasil en 1970, incluso a la Holanda del 74 y del 78, pero no me voy más lejos, tú ya empiezas en el 98, es que era otro fútbol, era un fútbol a una velocidad distinta, y la velocidad de hoy requiere un pensamiento estratégico diferente en cómo anticipas, en cómo presionas, en cuándo presionas, en cómo juegas, en cómo piensas, que son secundarias. Pero la gran evolución, estábamos en la velocidad del juego, porque la velocidad del juego marca cómo entrenas, los sistemas, cómo formas, dónde quitas la pelota, cómo atacas, cómo llegas con velocidad del juego, no velocidad de las personas, velocidad en carrera, velocidad en la que juegas, velocidad en la que piensas. Es decir, la intensidad y ritmo de hoy es por lo menos 20% más alta de lo que era hace 40 años. Y eso impone un perfil de juego completamente distinta. Es decir, hoy la ciencia de la que hablábamos existe por la velocidad del juego. Porque muchas veces el ojo del entrenador no puede ver tan rápido lo que está pasando en cada una de las jugadas. Y cuando tú veías el juego en los años 70, 80, el juego era más digerible. Entonces esta velocidad del juego te está llevando a una velocidad de cómo estructuras todo alrededor del mismo. Ahora, ya hablando tácticamente, ¿cuál es la gran evolución que encuentro yo? En el juego. Pero hoy yo ya veo que lo que empezó Guardiola en el año 2006, 2007 en el Fútbol Club Barcelona ya tiene por sí mismo una evolución muy significativa y cambios paradigmáticos muy significativos. Pero todo está en contexto de cómo se juega, a qué ritmo se juega el fútbol hoy día. Alerios M dice que le respondamos una pregunta, pero estaba chequeando y no encuentro la pregunta. Entonces, al seguidor Alerios Piso M, porfa, repítenos la pregunta que con todo el gusto del mundo la vamos a responder. Mientras tanto, Nico Meris nos dice, ¿qué prefieres dirigir, una selección o un club? Una selección, 1000 veces. Siempre, independientemente del corto tiempo que puedan tener para trabajarlo. Siempre, porque considero que el fútbol más puro, considero que donde empezó el fútbol, considero que el fútbol más espectacular será cuando tú tienes el máximo honor que puedes tener, que es escuchar el himno de tu país, en este caso de un país diferente, porque hoy yo estoy llegando a mi segunda selección que no es la de mi país, y representar los intereses de todo un país es un honor que es muy difícil de describir. Ahora, por supuesto que hay clubes que se apetecen, hay clubes en Europa, en proyectos que dices, ¿sabes qué? Se puede construir cosas maravillosas alrededor de un club así. Yo sé que tienes, no sé si te va a comprometer con esta pregunta y si no la puedes responder, lo entiendo perfectamente. Sé que tienes la mente 100% en el preolímpico, pero en algún momento no sueñas con dirigir a la selección absoluta de México. No es uno de mis sueños principales y quizás sea decepcionante escuchar eso, pero mi carrera como entrenador no está basada en geografías, sino en proyectos que ilusionen, en proyectos que emocionen, en la gente con la que trabajes. En México solamente he tenido la oportunidad de dirigir un equipo que fue Dorados de Sinaloa. Soy mexicano, aquí nací, aquí me casé, aquí tengo 4 hijos, mis papás son mexicanos, me gusta mucho el país, pero en el mundo profesional eres un profesional. Y un profesional te ilusiona dirigir en Europa, te ilusiona dirigir la selección de tu país, te ilusionan muchas cosas, pero hoy mi máxima ilusión es una y solo una, y no lo digo de la boca para afuera. Hoy el país que más me ilusiona y lo que más me ilusiona en el mundo hoy se llama República Dominicana. Lo digo como profesional, pero lo digo porque legítimamente estoy muy ilusionado, muy emocionado. Un país de gente de primer nivel, un país de potencial. Entonces, yo el fútbol no lo veo desde el punto de vista geográfico, lo veo desde el punto de vista de proyectos. Si en algún momento sea un proyecto en mi país, en la selección nacional, bueno, pues bienvenido, extraordinario, fantástico. Pero lo que más me ilusiona es crecer como entrenador y dirigir al más alto nivel.
Por acá, Alerios nos comentaba, hola, profe, tengo 17 años, este año cumplo 18, antes jugaba, pero por motivos familiares tuve que dejar de jugar al fútbol. Aún tengo la ilusión de ser futbolista. ¿Cómo me recomienda prepararme? Necesitaría saber su estado físico, necesitaría saber su momento, cuándo dejó de jugar, en qué momento de su vida tuvo esa lesión, cuál ha sido su recuperación. Yo empezaría por adquirir un nivel óptimo médico, un nivel óptimo en el plano físico, y después dile que por favor me siga en Twitter y yo lo contesto, o en Instagram, y yo lo sigo de manera directa y platicaremos, pero es muy difícil contestar eso genéricamente. Bueno, saludos a las personas. Noemí Brice dice buenas tardes, Mari. Y para cerrar, última pregunta de Luis77. ¿Cuál es el jugador joven mexicano que más le ha impresionado en los últimos meses? En los últimos meses, seguramente Macías. Seguramente Macías, un delantero centro inteligente que tiene buena pegada desde zonas de influencia, jugador peligroso, un jugador que cuando se sale del área no se sale únicamente para botarse, que es una palabra espantosa, sino se sale para hacer apoyos inteligentes, que puede ir hacia la banda bien, un jugador que es muy completo y que además me ha impresionado mucho cómo ha declarado, porque a los jugadores no nada más los ves por lo que son como futbolistas, sino por lo que son como personas. Y veo un jugador muy, muy ganador en Macías. Bueno, Alerio nos pregunta cuál es el Twitter. Creo que es Coach Pasi, ¿cierto? Sí, Coach Pasi, así es. Bueno, perfecto. Desearte el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, que puedas hacer historia en República Dominicana y que este sea el comienzo de una etapa gloriosa en el fútbol de República Dominicana de tu mano. Gracias de verdad por este tiempo en la pizarra del DT, por compartir conceptos, por compartir ideas y formas de pensar. Para nosotros de verdad ha sido un placer recibirte. Sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, Mari. Gracias por una gran entrevista. La pasé muy bien y ojalá nos veamos pronto. Igualmente, será así. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós, Mari. Bye, bye.